Un nuevo shock sacude a la familia real. La princesa Beatriz ha revelado sorprendentemente un acuerdo secreto entre Camilla y su propio padre. Esta verdad dejó al rey Carlos sin habla, mudo ante las miradas atónitas en el palacio, y la revelación no solo llevó a Camilla a la tormenta de críticas, sino que también despertó sospechas de intrigas subyacentes que podrían haber existido durante muchos años en la monarquía británica. Y la pregunta ¿es este el comienzo de un escándalo histórico o el final de la posición de Camilla al lado del rey? Entramos en el mundo oculto tras las impactantes revelaciones de la princesa Beatriz sobre la reina Camilla y el príncipe Andrés. La entrevista secreta que concedió la princesa Beatriz no fue un simple acontecimiento, sino un golpe que asombró al rey Carlos en medio del palacio. Y la Casa Real Británica, que ya ha vivido suficientes tormentas por divorcios, asuntos públicos y disputas internas, se enfrenta ahora a una sacudida inusual. Un miembro de la familia real habla públicamente sin el consentimiento del palacio. En un discurso en directo ante el público, la princesa Beatriz reveló detalles que incluso la gente del palacio tuvo que reconocer como importantes y sorprendentes. Fuentes cercanas informan de que esta información tiene para un rey que lucha por la estabilidad de su reinado un alcance que supera la mayoría de los acontecimientos reales recientes. Y el tono de la princesa Beatriz era claramente decidido, dejando poco margen a la duda, cada palabra cuidadosamente sopesada, a la vez poderosa y finamente expresiva, de una confianza en sí misma que surge del profundo conocimiento propio. No se basó solo en meras descripciones, sino que citó cartas y notas que ella misma había visto con sus propios ojos. Estos documentos incluían correspondencia entre altos asesores del palacio y el príncipe Andrés, que nunca se había hecho pública. Y los observadores de la entrevista describieron su voz como tranquila y persistentemente irradiando una rara calma, nutrida por el seguro conocimiento de cada detalle y la claridad sobre lo que quería transmitir. Normalmente, los procesos de comunicación en el Palacio de Buckingham funcionan sin problemas. Pero esta vez todo se derrumbó de inmediato. El personal de palacio se vio desbordado por llamadas, correos electrónicos y mensajes de todo el mundo. Los medios de comunicación repetían sus declaraciones en bucle, mientras que las redes sociales explotaban en cuestión de minutos, y el hashtag #BatrickBombshell rápidamente se convirtió en una tendencia mundial. Y se trataba de una filtración interna de proporciones sin precedentes. Una crisis que, según reconocen observadores experimentados, no se había visto en décadas. La reacción del rey Carlos fue inmediata y clara. Canceló 2 audiencias públicas programadas y pasó la tarde en consultas en privado en Clarence House, alejándose durante horas de las tareas oficiales y atrapado entre la protección de la reputación de la monarquía y la protección de la familia. Un dilema que ni siquiera los estrategas políticos más hábiles pueden equilibrar. Las revelaciones de la princesa Beatriz no son rumores ni especulaciones. Se basan en documentos y comunicaciones concretas y plantean profundas preguntas sobre el funcionamiento tras las puertas cerradas del palacio, y la reacción del público fue rápida y contundente. En cuestión de horas, una encuesta de YouGov mostró que la confianza en la transparencia de la monarquía se redujo en un 12%, mientras que los expertos en historia real y cuestiones constitucionales comenzaron de inmediato con el análisis y se dieron cuenta de que uno de los mecanismos más sofisticados de la Casa Real estaba siendo puesto a prueba. Por primera vez en muchas décadas, un miembro en activo de la familia real cuestionó la institución desde dentro,
planteando directamente preguntas incómodas sobre la confianza, la rendición de cuentas y la capacidad de adaptación de la corona al escrutinio moderno. Y numerosos historiadores establecieron paralelismos con la entrevista Panorama de la princesa Diana en 1985, no por titulares sensacionalistas, sino por la sacudida del funcionamiento interno de la monarquía y el cuestionamiento de normas centenarias. En el castillo de Windsor, altos asesores tuvieron que reunirse para sesiones de crisis. Un ambiente tenso se cernía sobre todas las habitaciones. Algunos exigieron que se sancionara a la princesa Beatriz para mantener el control, mientras que otros advirtieron que esto solo empeoraría la situación. Y todos tenían claro que ya no se trataba de una mera disputa familiar. La propia monarquía está siendo puesta a prueba desde dentro, y la princesa Beatriz parecía haber contado exactamente con ello. Como participante y denunciante a la vez, la princesa Beatriz expuso puntos débiles que las estrategias tradicionales de gestión de crisis de la Casa Real ya no pueden ocultar. Comunicados de prensa discretos, apariciones cuidadosamente escenificadas, investigaciones internas secretas. Todo eso ya no es suficiente para proteger la institución, y sus revelaciones no solo apuntaban a individuos, sino que invadían el funcionamiento de toda la monarquía, haciendo públicos documentos financieros, acuerdos de patrocinio y procesos de toma de decisiones, desafiando así a una institución que durante mucho tiempo había confiado en la imprecisión como escudo. Esto plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas, la confianza pública y la compatibilidad del poder hereditario con los estándares democráticos modernos. Al final del primer día del escándalo, el silencio del rey Carlos se convirtió en un símbolo. Una monarquía que ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y divorcios se enfrenta a una nueva amenaza. Desde las propias filas, por una que está dispuesta a sacrificar la conveniencia y la lealtad en aras de la transparencia. Y todo lo que reveló la princesa Beatriz fue solo el comienzo. Porque el punto de inflexión más oscuro afecta precisamente a la princesa Diana. Se dice que su recuerdo ha sido instrumentalizado de una manera que obliga al príncipe Guillermo a actuar. La princesa Beatriz tiene información que el mundo desconoce. La carta de la reina Camilla reabre viejas heridas, y el descubrimiento más grave de la princesa Beatriz se refiere a los documentos privados de su padre. Una carta sellada con el escudo de la reina Camilla fechada hace más de una década. La redacción de la carta dejó atónitos a los historiadores de la corte. No se trata del lenguaje habitual de las cartas familiares, sino que tiene un tono de negociación y negocios. Y una frase llamó la atención de todos. Si su patrimonio permanece intacto, le garantizo que su dignidad no será empeñada. Y los analistas leyeron un tono frío y una precisión calculadora. Los juristas constitucionales explicaron que esta formulación sugiere un negocio, no un apoyo familiar espontáneo, y la referencia de Camilla hacia el patrimonio desencadenó muchas especulaciones sobre intenciones ocultas. Los historiadores opinaron que la carta refleja los viejos temores de amenazas a la corona como una sutil alusión a uno de los capítulos más delicados de la monarquía. Una referencia con un trasfondo fantasmal que afectaba a Diana, la princesa de Gales, y conversaciones, documentos e incluso cintas de audio que hasta ahora estaban bajo llave, podrían convertirse ahora en una baza clave en una crisis sin precedentes. Casi 3 décadas después de la muerte de la princesa Diana, sigue siendo para millones un símbolo de la humanidad y la sinceridad.
y cualquier intento de explotar su legado con fines políticos será percibido por el público como una traición. Los observadores aún recuerdan bien cómo el Palacio de Buckingham protegió su recuerdo en los años posteriores a su muerte. Pero la idea de que rastros privados de su vida pudieran utilizarse para proteger la reputación de la monarquía desató una ola de preocupación. Incluso los comentaristas experimentados tuvieron que admitir la incomodidad, y la reacción del público fue rápida y feroz. En las redes sociales, el hashtag Justice for Diana explotó y se convirtió en una tendencia mundial. Y la imagen de una monarquía que en realidad debía preservar el recuerdo de la mujer más querida se vio repentinamente en el punto de mira de las críticas y dificultó la empatía pública por el manejo de estos recuerdos sagrados. Para la reina Camilla, este golpe llegó de forma inesperada y dura. Su imagen, construida con esfuerzo durante años, de un personaje controvertido a una reina reconocida, estaba ahora en peligro, y los críticos advirtieron que cualquier consentimiento a este acuerdo amenazaría su reputación, adquirida durante décadas. La carta también planteó nuevas preguntas sobre las decisiones de la monarquía, sobre la lealtad y la influencia de los acuerdos privados en la imagen pública. Si el príncipe Andrés tenía documentos sobre Diana que servían de escudo, ¿qué otros secretos se escondían entonces en el discreto archivo del palacio? Los biógrafos reales sugirieron que podrían producirse más publicaciones, cada documento capaz de remodelar la imagen estrictamente cuidada de la monarquía. Al vincular la princesa Beatriz sus revelaciones con Diana, dejó claro que no se trataba solo de una disputa familiar. Sabía que la invocación de la imagen de la princesa del pueblo conmovería a generaciones y tendría un efecto profundo y duradero. Mientras la reina Camilla se esforzaba por obtener una amplia aceptación y una imagen externa estable, su nombre se vinculó repentinamente a una de las sospechas más oscuras de la historia real. Pero la princesa Beatriz no se detuvo ahí. La carta de Diana fue suficiente para provocar una sacudida, pero aún se guardaba una revelación mayor. El acuerdo secreto entre Camilla y el príncipe Andrés fue mucho más allá de cualquier expectativa. Un cálculo estratégico tan preciso que incluso los miembros del palacio quedaron atónitos. Lo que se reveló a continuación desveló el momento y las circunstancias del acuerdo, que se denominó el Pacto de Medianoche, cerrado mientras el rey Carlos estaba en el hospital y no podía intervenir. Esta fue la oportunidad en la que la reina Camilla y el príncipe Andrés forjaron una de las alianzas más sofisticadas de la monarquía moderna. Las negociaciones tuvieron lugar mientras el rey estaba incapacitado y asombraron incluso a los observadores políticos experimentados. A primera vista, se trataba de proteger al príncipe Andrés, cuya reputación había sido destruida por las conexiones con Jeffrey Epstein y la demanda de Virginia Giuffre, una vergüenza que amenazaba con manchar la imagen de la monarquía. Pero fuentes del palacio insistieron en que Camilla no actuó únicamente por lealtad familiar. Reconoció en la crisis de Andrés tanto el peligro como la oportunidad, y su relación era más bien útil que emocional. Ambos se beneficiaron. Andrés recibió protección y seguridad. Camilla reforzó su imagen, y las cláusulas del contrato fueron claras. Según el acuerdo, Andrés renunciaba a las funciones públicas. Dejaba los títulos militares y los patrocinios, y se retiraba a la vida privada. A cambio, se aseguró de que ciertos documentos delicados, que iban mucho más allá de los escándalos anteriores, permanecieran en secreto. Documentos que, si se hicieran públicos, podrían deshacer décadas de trabajo de reputación de Camilla. Los biógrafos también sospechan que estos documentos también afectan a otras personas y estructuras de poder,
planteando interrogantes sobre el conocimiento de Andrés y su uso para protegerse a sí mismo. Camilla accedió a utilizar su influencia sobre el rey Carlos para garantizar la seguridad de Andrés. Es cierto que perdió prestigio ante el público, pero no fue completamente repudiado. Los gastos legales se cubrieron con fondos del patrimonio y del palacio. Andrés pudo defenderse sin gastar su propio dinero. Las negociaciones se prolongaron durante años, hábilmente tejidas en cenas de domingo, ceremonias o reuniones privadas que parecían discretas. De hecho, pero los preparativos estratégicos fueron sin dejar rastro. Mientras Andrés desaparecía de la vida pública, la posición de Camilla crecía. Todo parecía una reacción natural a la crisis, pero en realidad era una maniobra minuciosamente planificada. Las cartas, los documentos financieros y las comunicaciones. La princesa Beatriz transformó los rumores sobre intrigas en pruebas concretas. Cuando el acuerdo finalmente se hizo público, la percepción pública de la monarquía cambió profundamente. Muchos se dieron cuenta de que las decisiones aparentemente personales eran maniobras políticas que protegían a determinados individuos en lugar de a la institución. Y tanto los juristas como los historiadores advirtieron: si las personas de alto rango pueden cerrar acuerdos secretos, ¿qué otros secretos permanecen ocultos? Más allá de la mirada de una monarquía que se basa en la confianza, esto demuestra cuántas cosas suceden entre bastidores, ocultas a los ojos del público. Pero incluso este elaborado complot fue solo un preludio, porque cuando el príncipe Guillermo descubrió toda la verdad sobre las negociaciones de su madrastra, su reacción fue tan violenta que sacudió la estructura de poder en la Casa Real y amenazó con causar grietas de una profundidad sin precedentes en el interior. Cuando el príncipe Guillermo se dio cuenta de que el recuerdo de su madre estaba siendo instrumentalizado, algo cambió en él. Los empleados de la corte informan que sus acciones no fueron un arrebato de ira impulsiva, sino una decisión silenciosa e intransigente, una reacción tranquila pero importante y cuidadosamente calculada. Esta acción hizo temblar a la Casa Real y cambió el equilibrio de poder. Tras las impactantes revelaciones de la princesa Beatriz, Guillermo guardó silencio deliberadamente en público. Asistió a citas, se reunió con dignatarios y mostró la serenidad habitual, de modo que nadie pudo adivinar cuál sería su próximo paso. Pero a puerta cerrada, el príncipe Guillermo trazó silenciosamente un plan que podría tener graves consecuencias. Personas de confianza revelaron que había puesto en marcha una investigación meticulosa, trabajando incansablemente con asesores, abogados y personal del palacio, revisando cada documento, verificando los hechos y elaborando una imagen completa de los acontecimientos. Para aquellos que lo conocen, este enfoque era típico, disciplinado, detallista y nunca irreflexivo. Su formación militar le había enseñado a Guillermo a mantener la disciplina, a estudiar los hechos a fondo, a recopilar toda la información necesaria y a planificar cada paso por adelantado. No actuó por instinto. Cada decisión se sopesó cuidadosamente para evitar riesgos innecesarios para la monarquía. La calma que mostraba en público no era casualidad. Al demostrar serenidad, obligó al personal de la corte, a la prensa e incluso a los miembros de la familia a especular incesantemente sobre su próximo paso. Pero lo que descubrió su equipo fue mucho más allá de lo que la princesa Beatriz había hecho público. En lo profundo de la correspondencia privada había una carta de la propia reina Camilla, en la que mencionaba a Diana de una manera que Guillermo consideraba intolerable.
Los biógrafos reales han registrado durante mucho tiempo la dedicación intransigente de Guillermo al legado de su madre. Este descubrimiento le afectó profundamente. Para Guillermo, el nombre de Diana se había convertido en una moneda de cambio, y eso era imperdonable. Su venganza fue rápida. A las 48 horas de confirmar la autenticidad de las cartas, su oficina presentó exigencias que sacudieron la estructura de poder. Exigió que la reina Camilla dejara todos los patrocinios reales en el ámbito de la protección infantil, los derechos de la mujer y la salud mental. Estos no eran campos aleatorios. Cada uno estaba en el centro del trabajo humanitario de Diana. El mensaje de Guillermo era inequívoco. Su madrastra no debía ocupar ningún espacio asociado al legado de Diana, mientras se la acusaba de haber explotado ese mismo recuerdo. Esta acción fue a la vez decidida y prudente. Mostró a un príncipe Guillermo firmemente decidido a proteger el recuerdo de su madre y, sin embargo, mantener sabiamente el equilibrio político en el palacio. Cada paso se calculó para lograr el máximo impacto, como advertencia, pero también para consolidar su propia posición, y dejó claro que tras su calma pública se escondía una estrategia poderosa y sutil. El golpe se consideró profundo y devastador y, de hecho, causó un daño considerable. Los empleados del palacio recibieron inmediatamente la orden de desalojar todas las oficinas bajo el patrocinio de Camilla, mientras ella asistía a una ceremonia estatal. Cuando regresó, su nombre ya había desaparecido de las organizaciones que Diana había apoyado y moldeado. Incluso los historiadores constitucionales experimentados se esforzaron por encontrar un precedente para un desafío tan directo por parte del príncipe Guillermo, el futuro heredero al trono. A puerta cerrada se produjo un encuentro directo entre Guillermo y Camilla. Los registros de esta conversación siguen siendo estrictamente confidenciales. Pero un alto cortesano lo describió como una confrontación tan clara que no quedó ninguna duda sobre quién determinaría el futuro de la monarquía. El ataque de Guillermo no se limitó a órdenes silenciosas. Apuntó al corazón del poder y el prestigio de Camilla. En público, Guillermo presentó una estrategia sutil. Empezó a llevar el anillo de compromiso de Diana de forma llamativa y situó cada vez más sus discursos bajo los temas de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. En un acto benéfico dijo: «La verdad no amenaza a la corona». No tuvo que decir que estas palabras estaban dirigidas a una persona concreta. Todos entendieron que se referían a Camilla. Silencio, precisamente. El silencio se convirtió en su arma aterradora, lo que asombró incluso a los observadores más veteranos de la Casa Real. Fue la determinación con la que Guillermo estaba dispuesto a llegar lejos. Sus asesores jurídicos redactaron documentos que cuestionaban la posición de Camilla como reina. Un paso que podría desatar una controversia constitucional sin precedentes. El propio rey Carlos se encontró en una situación extremadamente delicada, dividido entre la voluntad de su hijo y la necesidad de proteger la posición de su esposa. El hecho de que Guillermo se pusiera abiertamente del lado de la princesa Beatriz empeoró aún más la situación. Al apoyarla, elevó a Beatriz de una figura silenciosa a una voz con un peso serio en el palacio. Las consecuencias fueron inconmensurables. Algunos de los asesores más cercanos de Camilla perdieron sus puestos, mientras que su reputación pública se derrumbó casi de la noche a la mañana. Por primera vez en la historia moderna de la Casa Real, un heredero al trono cuestionó abiertamente a una reina y salió victorioso. Pero esta victoria no fue gratuita. La familia se dividió en campos que obligaron a cortesanos,
parientes y sirvientes a declaraciones de lealtad desconocidas desde hacía generaciones. Guillermo había logrado su objetivo de preservar el recuerdo de su madre y limitar la influencia de Camilla. Pero una pregunta quedó en el aire. ¿Quién fue la primera persona que susurró la verdad al oído de Beatriz? ¿Y cómo pudo un plan tan secreto echar raíces en el palacio? El denunciante sacudió el palacio hasta la médula. El escándalo que hizo tambalearse a la Casa Real Británica no comenzó con un titular sensacionalista o una foto filtrada. Comenzó con una llamada telefónica nocturna. La persona que llamaba Baupush Kekersea. Jubilado del palacio, que había estado al servicio de la Casa Real durante décadas y finalmente decidió revelar información que había retenido durante tanto tiempo. Demasiado tiempo había observado la relación entre el príncipe Andrés y la reina Camilla, hasta que se dio cuenta de que el silencio ya no era una opción. Al mismo tiempo, la princesa Beatriz tenía cada vez más dificultades con su papel en la familia real. Sus raras apariciones en actos públicos alimentaron los rumores en la prensa y crearon una atmósfera de tensión e inquietud en la que cualquier acontecimiento ordinario podía convertirse en una oportunidad para sacar a la luz secretos largamente ocultos. Pocos sospechaban que la retirada de Berice no se debía a compromisos, sino a una creciente incertidumbre. Se sentía atrapada, arrastrada a la restauración de la reputación de su padre, sin haberlo consentido nunca. Cuando sus dudas alcanzaron su punto álgido, llegó la llamada que lo cambiaría todo. La persona que llamaba no era un empleado anterior cualquiera, sino una personalidad que había vivido varios reinados. Había visto innumerables crisis, desde el escándalo de Diana hasta las prolongadas controversias de Carlos. Con su paso rompió un tabú. Los empleados del palacio eran considerados silenciosos hasta la tumba. Que alguien en ese puesto empezara a hablar era la señal inequívoca de que las maquinaciones en torno a Sir Andrés y Camilla habían cruzado un umbral peligroso. Según fuentes del palacio, la conversación duró más de 1 hora. El informante guió a Beatriz, paso a paso, y le mostró dónde encontrar los archivos ocultos en el archivo privado de su padre. Conocía el sistema con precisión, ya que él mismo había participado en su creación. Cada casillero, cada referencia encriptada, cada documento enterrado durante años. Sus instrucciones eran tan precisas que nada podía pasarse por alto. No fue una acción impulsiva, sino el resultado de meses de luchas internas antes de que finalmente descolgara el teléfono. Al ponerse en contacto directamente con Beatriz, en lugar de con la prensa o el parlamento, dio a las revelaciones un peso innegable. Procedía del interior de la propia familia. Beatriz no dudó. No buscó consuelo en su padre, ni reaccionó precipitadamente. En cambio, comenzó a revisar los documentos en silencio y con concentración como nunca antes. Los empleados de la corte notaron cómo se retiraba cada vez más de los compromisos públicos, cancelaba citas y buscaba asesoramiento legal en Londres para asegurar cada paso legalmente. Un asunto privado se convirtió así en una señal clara. Una investigación interna estaba en marcha. Los documentos que descubrió coincidían exactamente con la información del denunciante, una prueba de su autenticidad. Todo estaba en los lugares descritos, desde las cartas selladas hasta las notas internas. Eso solo podía provenir de alguien que hubiera tenido una visión directa del funcionamiento interno del palacio. Entre los hallazgos había documentos especialmente explosivos que confirmaban los temores largamente acariciados por Beatriz. Según investigaciones posteriores,
Los intentos anteriores de abordar las irregularidades habían sido silenciosamente desestimados. Tanto más valioso fue el descubrimiento de Beatriz. Los expertos en seguridad también descubrieron que la llamada fue inteligentemente enmascarada, de modo que ni la identidad ni la fuente del informante pudieron ser rastreadas. Una práctica que solo un profesional dominaba. Para Beatriz fue una incisión personal profunda. Las revelaciones no solo confirmaron sus dudas, sino que también la convirtieron de una hija leal en una valiente investigadora, dispuesta a cuestionar el sistema desde dentro. La reina Camilla reconoció la amenaza de inmediato. En pocos días asistió a reuniones de crisis, apareció sin previo aviso en Clarence House y sintió cómo las estructuras cuidadosamente erigidas del palacio comenzaban a desmoronarse. Que el denunciante se dirigiera directamente a Beatriz y no a órganos externos fue una decisión estratégica. Del interior vienen las revelaciones fueron irrefutables. Los historiadores calificaron este paso más tarde de sin precedentes. Un empleado veterano rompió su voto tras décadas de silencio y redefinió la lealtad a la monarquía. El efecto se extendió mucho más allá de Andrés y Camilla y estableció nuevos estándares de transparencia en la Casa Real. Una prueba de que incluso las instituciones más cerradas no pueden operar completamente en la oscuridad. ¿La decisión de Beatriz cambió fundamentalmente su papel dentro de la familia? Sacudió la estructura de la monarquía y planteó preguntas urgentes sobre la apertura, la confianza y el poder. Los acontecimientos posteriores condujeron a desarrollos que apenas se habían podido imaginar y moldearon la institución desde sus cimientos. En septiembre 5, cuando la princesa Beatriz se dirigió al público, la Casa Real se enfrentó a un escrutinio sin precedentes. Reveló acuerdos secretos en torno a su padre, el príncipe Andrés, y desencadenó una reacción en cadena. En pocas semanas, el Parlamento estableció comisiones de investigación para examinar las finanzas, los patrocinios y los procesos de toma de decisiones de la Casa Real. El palacio estaba completamente desprevenido. Lo que hasta ahora se había regulado en silencio y discretamente tras las puertas, ahora tenía que resistir a la luz pública. Camilla, que durante años había construido cuidadosamente su imagen de pareja controvertida, reina reconocida, se encontraba de repente al borde del abismo. Las encuestas mostraron una pérdida masiva de confianza y varias organizaciones benéficas se separaron de su patrocinio. Algunos incluso agradecieron expresamente a Beatriz por haber sacado a la luz el abuso de influencia. Al mismo tiempo, tras la muerte de la reina Isabel II, se inició una reevaluación exhaustiva de los patrocinios reales. El rey Carlos y la reina Camilla renunciaron a una serie de funciones para centrarse en sus tareas principales. En particular el compromiso de Camilla con el bienestar infantil y los derechos de la mujer. Ámbitos estrechamente relacionados con la labor de la princesa Diana se transfirieron rápidamente a otros miembros de la familia. Entre bastidores, la princesa Ana, imperturbable y firme al lado de Beatriz, se aseguró de que su influencia y peso en la Casa Real crecieran. Ana, conocida por su estilo pragmático y directo, protegió a Beatriz de las críticas y dio a las reformas dentro de la monarquía un peso adicional. Los expertos legales constataron que la acción de Beatriz fue mucho más allá de las fronteras familiares y estableció un nuevo punto de referencia para la rendición de cuentas dentro de la institución. Al hablar desde dentro, dejó claro: los futuros monarcas ya no pueden confiar en la tradición y la ceremonia para resolver las cuestiones delicadas a puerta cerrada. Las consecuencias de estas revelaciones
se extendieron mucho más allá de Gran Bretaña. Las casas reales de otras monarquías constitucionales, desde el norte de Europa hasta los estados de la Commonwealth, siguieron de cerca los acontecimientos en el Palacio de Buckingham. La postura consecuente de Beatriz se convirtió en un símbolo de transparencia y demostró que incluso las instituciones centenarias pueden ser desafiadas y reformadas. Su decisión marcó un punto de inflexión. La monarquía debía ahora hacer frente a la apertura y la rendición de cuentas públicas, una clara ruptura con la arbitrariedad anterior. Mientras tanto, el rey Carlos se enfrentaba quizá a una de las pruebas más duras de su reinado. Mientras el apoyo a su liderazgo disminuía, las demandas de reformas se hacían cada vez más fuertes. Las estrategias tradicionales de crisis, los comunicados de prensa, las apariciones cuidadosamente escenificadas, las declaraciones bien formuladas, resultaron ineficaces ante las pruebas directas procedentes del interior de la familia. El escándalo había destruido la ilusión de control absoluto. Sorprendente fue, sobre todo, lo mucho que la propia Beatriz cambió. En lugar de retirarse tras la tormenta, asumió activamente su nuevo papel. Trabajó con grupos internacionales de derechos humanos, habló en conferencias en Ginebra, Johannesburgo y Sao Paulo, y destacó la transparencia y el liderazgo ético. Por primera vez no era solo un miembro de apoyo de la familia, sino una creadora de debates globales. En el palacio se llevaron a cabo reformas a un ritmo sin precedentes. Los informes financieros detallados se hicieron obligatorios. Los gastos, que antes estaban ocultos bajo nebulosos fondos estatales, debían ahora documentarse y verificarse claramente. Incluso las actividades más pequeñas de la corte exigían la rendición de cuentas públicas. Surgió un nivel de transparencia hasta ahora desconocido y cambió fundamentalmente la cultura del palacio. Las tareas que antes exigían una discreción absoluta perdieron atractivo para los solicitantes tradicionales. Los nuevos empleados fueron seleccionados en función de su experiencia jurídica y su experiencia en cumplimiento. La monarquía se transformó en una institución pública de corte moderno, en la que el secreto ya no podía encubrir las imprecisiones. Este cambio tuvo repercusiones hasta en la Commonwealth. Varios estados cuestionaron su vinculación con la corona y plantearon la cuestión de si la monarquía se basaba en acuerdos encubiertos. La prensa mundial siguió cada detalle y consideró la crisis en Inglaterra como un caso de estudio de que incluso las instituciones más antiguas deben cambiar o romperse. Paradójicamente, la intrepidez de Beatriz salvó la corona. Al impulsar la reforma desde dentro, restableció la confianza del público, algo que los críticos externos nunca habrían podido lograr. Con los nuevos mecanismos de control, el apoyo a la monarquía se estabilizó, una prueba de que la rendición de cuentas, no la lealtad ciega, asegura la supervivencia del trono. Al final, Beatriz logró lo que siglos de reformadores no habían conseguido. Llevó a la monarquía a una era moderna de responsabilidad. La legitimidad de la corona ya no se basaba únicamente en la tradición, sino que debía medirse con los mismos estándares de integridad que cualquier otra institución pública. Su valentía no solo cambió a la familia, sino que también redefinió la relación entre la corona y el pueblo. Una monarquía herida, pero fortalecida y más sostenible que antes. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Camilla o Beatriz? ¿Y qué crees que diría la princesa Diana de todo esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Además, haz clic en el siguiente vídeo en tu pantalla para seguir la historia.